yo voy a presentar a Blanca Narbona Villate. Ella es licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad de Murcia y desde 2018 es jefa del Servicio del Laboratorio General de la Diputación Foral de Álava. Ha participado dentro del proyecto Nanocatedral en el cuarto seminario teórico práctico de Vitoria-Gasteiz en 2018 y imparte explicación in situ del proyecto Nanocatedral y demostración práctica de metodología de aplicación y ensayo. También es ponente con su comunicación, aplicación de formulaciones in situ. Ha participado también en el 14 Congreso Nacional de Ensayos No Destructivos de Vitoria-Gasteiz y con ensayos siempre no destructivos aplicados a la conservación del patrimonio histórico-arquitectónico. ¿Ya lo tienes? No. Cuando quieras. Bueno, buenas tardes. Lo primero, agradecer al Servicio de Restauración de la Diputación Foral de Álava, a Cristina, a Teresa y al resto del personal organizador de este seminario la oportunidad de presentar los trabajos realizados por el Laboratorio General de la Diputación Foral de Álava. Estos trabajos siempre han estado enfocados a la preservación, conservación y restauración del patrimonio. Asimismo, agradecer a estos mismos servicios de la Diputación, a la Fundación Catedral Santa María y a las empresas restauradoras que han confiado en el laboratorio para el diseño de formulaciones que pudieran solventar los problemas que la conservación y la restauración les originaban en determinados momentos. Bueno, el laboratorio, en sus 50 años de existencia, viene prestando servicio de forma transversal a los diferentes departamentos de la Diputación Foral de Álava, con especial dedicación al Departamento de Movilidad Sostenible y de Infraestructura Vial con su servicio de carreteras. De esta forma se puede decir que es considerado como un laboratorio de control de materiales y su puesta en obra. Pero a su vez esta transversalidad antes citada hace que las relaciones con otros servicios, como pueden ser en este caso el Servicio de Restauración y de Patrimonio Histórico, sean cada vez más continuas y fructíferas, quiero pensar. La experiencia acumulada del laboratorio en materiales en base cemento, que es con lo que se trabaja en construcción y en obra civil, pues ha permitido enfocar o diseñar estas formulaciones que nos demandaban en cada momento estos servicios, pero trasladarlas a ser unas formulaciones en base cal hidráulicas naturales. Bueno, estos trabajos comenzaron con las solicitudes de la Fundación Catedral Santa María en la consolidación de las diferentes fábricas de la catedral. Los trabajos comenzaron en el año 1998, se fueron modificando y optimizando y viendo nuevos materiales que podrían ser incorporados a las necesidades que en cada momento nos han solicitado, hasta llegar a formulaciones en las que se han incorporado nanosílices y aditivos diferentes. Esta experiencia adquirida ha permitido la utilización de determinadas formulaciones en diversas obras, en obras dedicadas, o sea, en obras en las que estos servicios formaban la dirección de obra. También nos ha permitido trabajar con otras instituciones y en otras provincias, como pueden ser Guipúzcoa, Vizcaya, Navarra, Galicia, Valladolid, Cataluña y Andorra. Mi presentación es totalmente diferente a lo que hemos estado escuchando a lo largo de toda la mañana y lo que llevamos de tarde. Está enfocada a poner en valor un material tan noble como puede ser la cal, y en sus dos clasificaciones, fundamentalmente las cales aéreas y las cales hidráulicas naturales. La ponencia está dividida en tres partes. Hay una introducción a lo que es la cal y su historia, una breve historia a través de todos los años hasta llegar a hoy. Luego vamos a ver los diferentes tipos de cal y sus formulaciones bajo la norma UNE correspondiente, que es la UNE 459-1.
Y luego ya por último veremos el trabajo desarrollado por el Servicio de Laboratorio General con cales enfocadas a solventar las necesidades que en cada momento nos transmitían las empresas restauradoras o los servicios de patrimonio y de restauración. Bueno, la cal es uno de los materiales más utilizados por la humanidad a lo largo de la historia. Ha sido utilizado en multitud de finalidades, desde la construcción hasta la producción de alimentos, pasando por la medicina, siderurgia, industria del medio ambiente, industrias papeleras, químicas, etc. Es un material inorgánico compuesto principalmente, insisto, principalmente por óxido de calcio y o hidróxido de calcio. Si nos vamos a la norma UNEEN, que ya define las cales que se van a utilizar en construcción, y vemos su definición, dice lo siguiente: la cal es óxido de calcio y o hidróxido de calcio y óxido de calcio y magnesio, y o hidróxido de calcio y magnesio producidos por la descomposición térmica, calcinación, del carbonato cálcico natural, que existe en las piedras calizas, las cretas, en conchas de moluscos, o del carbonato de calcio y magnesio natural existente en las calizas dolomíticas o dolomitas. Esa es la definición de cal que aparece en la norma UNEEN que gobierna las cales dedicadas a la construcción. Bueno, como ya he dicho, la cal es tan antigua como la humanidad y bueno, ya pues todos sabemos que seguramente ya los antiguos pobladores utilizaban la cal en sus pinturas o en otros usos como puedan ser las vías o los utensilios, fabricación de sus utensilios. Vamos a hacer un breve recorrido por la historia de la cal. Ya en el año 7500-6000 a.C. está datado que la cal se utiliza en Turquía y Jordania en su uso como aglutinante para formar los pavimentos, y además desarrollan morteros para revestir las paredes. En el año 3000 a.C. ya el antiguo Egipto utilizó la cal para la construcción de las pirámides. Las culturas maya y andinas también se sabe que utilizaron la cal en sus decoraciones, y los primeros hornos de cal están datados en el año 2500 a.C. Ya en el mundo grecorromano probablemente fueron los griegos los primeros en utilizar la cal para revestimiento de muros. Y son los romanos quienes ya heredan esta técnica de los griegos, añadiéndole la arena para formar los morteros. Fue en la época romana cuando se perfeccionó el proceso de fabricación de la cal. Vitruvio, arquitecto que vivió en el siglo I a.C. y autor de los 10 libros de arquitectura, es donde ya cita o detalla los métodos de fabricación de la cal, la fabricación de morteros, los componentes de los morteros y también sus aplicaciones y dosificaciones. Ya pasando a la Edad Media y el Renacimiento, con la caída del Imperio Romano, de Occidente, ya la cal tuvo un bajón en su utilización. En el año 770 a.C. ya los chinos utilizan también la cal en la construcción y en la reconstrucción de la muralla china, que su construcción abarcó desde el año 770 a.C. hasta el siglo XVI después de Cristo, y también utilizaron la cal para la estabilización de suelos. A partir de aquí, la cal siguió siendo ampliamente utilizada en construcciones renacentistas y barrocas, hasta que progresivamente fue sustituido como aglomerante en morteros por otros productos estandarizados como fue el cemento Portland. A partir del siglo XVIII ya podemos ver que técnicos y científicos comienzan a estar interesados en las propiedades hidráulicas de la cal. Hacia 1750, en Inglaterra, se observó que las cales fabricadas con calizas y que contenían arcillas producían morteros de mayor resistencia y capaces de fraguar bajo el agua.
Esto indica que ya se estaba desarrollando el primitivo hormigón en base cal y con adiciones de polvo y guijarros. También es en esta fecha cuando las aplicaciones de la cal comienzan su auge, no solo en construcción, sino en diferentes industrias: siderurgia, papel, agricultura y medio ambiente, por citar algunas. A partir del siglo XVIII, el ingeniero Louis Vicat, en la segunda mitad del siglo XIX, ya definió la teoría de la hidraulicidad, afirmando que cuando la caliza contiene arcilla íntimamente mezclada, se obtiene por calcinación una cal hidráulica. A Vicat se le atribuye la invención del cemento moderno, que sería a partir de las modificaciones y mejoras sucesivas de su experimento. En los siglos XX y XXI disminuye el uso de la cal por el auge del cemento. Sin embargo, se revaloriza la cal por sus excelentes propiedades. Es un material sostenible y compatible con los materiales históricos. Ya en esta etapa, en el siglo XX, ya tiene un apoyo normativo y técnico. Por supuesto, es totalmente ecológico, es un material ecológico, y los usos ya empiezan a centrarse en el uso de morteros de cal empleados en albañilería y en restauración del patrimonio, en enlucidos, revestimientos decorativos, consolidación de muros, rejuntado de fábricas, pinturas a la cal o fabricación de ladrillos silicocalcáreos. En la siguiente parte de la ponencia vamos a ver los tipos de cal, centrándonos luego, como vamos a ver, fundamentalmente en los dos clases más importantes, que son las cales aéreas y las cales hidráulicas naturales. La norma UNEEN 459-1 ya define y hace una clasificación de las cales, y este cuadro que aquí está reflejado es en el que aparece en la norma, en el que aparecen las principales aplicaciones. En primer lugar, es la industria del hierro y del acero, la industria química, la protección del medio ambiente y la agricultura, y por supuesto el uso de la cal en edificación y en ingeniería civil. En este campo, la norma define el uso de las cales para construcción. Estas cales para construcción, a su vez, las divide la norma en dos partes: las cales aéreas y las cales con propiedades hidráulicas. Las cales aéreas, a su vez, se pueden dividir en cales cálcicas, denominadas CL, y en cales dolomíticas. Y por otra parte, las cales con propiedades hidráulicas las divide en tres partes, siendo estas la cal formulada o FL, la cal hidráulica HL o la cal hidráulica natural. Cada una de estas divisiones, atendiendo en el caso de las cales cálcicas, vemos que las clasifica en función de su composición, es decir, del tanto por ciento de suma de óxidos de calcio y magnesio. De esta forma tendremos la denominación CL70, CL80 o CL90, es decir, el 70 indica el tanto por ciento suma de óxidos de calcio y de magnesio. En el caso de las cales hidráulicas, las clasifica en función de la resistencia mecánica, es decir, una cal formulada, una cal hidráulica o una cal hidráulica natural 5, quiere decir que tiene una resistencia mayor de 5 megapascales a los 28 días en el ensayo normalizado de resistencia a compresión. Lo mismo ocurriría con la cal hidráulica, la cal formulada y la cal hidráulica natural 3,5, que tendría una resistencia mayor de 3,5 megapascales a la edad de 28 días en el ensayo normalizado de rotura a compresión. Vamos a definir lo que son las cales aéreas. Bueno, las cales aéreas se obtienen de rocas calizas cuyo contenido en impurezas
materiales arcillosos no alcanza el 5%. A partir del 5% de impurezas, si estas son de magnesio, ya se trataría de una cal dolomítica con propiedades ligeramente hidráulicas. Y bueno, pues decir que cuanto mayor pureza tiene la roca caliza, mejores cualidades de plasticidad tendrá la cal aérea formada. ¿Qué propiedades tienen las cales aéreas? Hemos hablado que es un material noble, vamos a ver sus propiedades. Tiene un endurecimiento lento, tiene gran plasticidad, retienen el agua y bueno, tienen bajas retracciones, se adaptan muy bien a los movimientos del soporte. Es un material muy permeable al vapor de agua. Los revocos realizados con cales aéreas son altamente transpirables y no aportan sales, es un material que no aporta sales y es resistente a los ciclos de hielo-deshielo. Vamos a ver a continuación el ciclo de la cal. La cal parte de una piedra caliza, es decir, un carbonato cálcico, que mediante cocción en un horno a 900.000 grados se descompone en óxido de calcio y CO2. Ese óxido de calcio es lo que se denomina la cal viva. En esta reacción se desprende CO2. A partir del óxido de calcio o cal viva, mediante adición de agua, obtenemos lo que es la cal apagada o hidróxido de calcio con una reacción altamente exotérmica y liberando gran cantidad de energía. Este hidróxido de calcio o cal apagada, si la ponemos en contacto con el agua o con los áridos y se lleva a obra, al estar en contacto con el CO2 ambiental, fraguará y endurecerá. Ese hidróxido de calcio absorbe el CO2 de la atmósfera, transformándose en carbonato cálcico y el agua añadida se perdería. Podemos decir que el ciclo de la cal es... viendo este ciclo de la cal, podemos decir que la cal es un material totalmente sostenible. Partimos de una piedra caliza, que es carbonato cálcico, y llegamos a obtener lo mismo. O sea, característica muy importante teniendo en cuenta que es totalmente reciclable. Como anécdota podemos decir que, bueno, que el ciclo de la cal aérea, en este caso, cumple o estaría bajo el amparo de la noción aristotélica de la materia, es decir, participan de este ciclo los cuatro elementos, como puede ser la tierra, el fuego, el agua y el aire. No, simplemente como anécdota. Una vez definidas las cales aéreas, vamos a definir lo que son las cales hidráulicas naturales. Una cal hidráulica natural se diferencia de una cal aérea en que contiene componentes arcillosos, que a su vez, al cocerse, igual que en el caso de las cales aéreas, forman silicatos, aluminatos y ferroaluminatos. Estos compuestos, al reaccionar con el agua, le van a conferir las propiedades hidráulicas, permitiendo que sea un material que endurezca en condiciones de humedad o bajo el agua. Químicamente se forman diferentes fases, como son los silicatos, los aluminatos cálcicos, como podemos ver ahí, el silicato bicálcico, obelita, el aluminato tricálcico, el silicoaluminato bicálcico gelenita, el ferrito aluminato tetracálcico y el óxido de calcio. Estas fases, al hidratarse, forman los compuestos hidratados estables e insolubles tipo gel.
como son los silicatos cálcicos hidratados, los aluminatos cálcicos hidratados y los sílico-aluminatos cálcicos hidratados. Toda esa denominación que veis ahí son conceptos químicos que más son abreviados para definir todos estos compuestos. Pero a su vez, no solo se forman estas fases hidratadas, sino que tenemos una fase aérea, que sería el óxido de calcio, que permanece en la reacción y que luego endurecerá por carbonatación. Es decir, las cales hidráulicas naturales tienen un doble comportamiento. La parte hidráulica se hidrata, fragua y endurece, están poco afectadas por las condiciones ambientales, endurecen rápidamente y alcanzan mayor resistencia tanto a los agentes de deterioro como a los agentes mecánicos. Por otra parte, la fase aérea fraguará más lentamente, permitiendo los movimientos del mortero para adaptarse a los esfuerzos internos y externos del soporte, es decir, a las retracciones que pudieran haber o a la formación de productos expansivos. Forma una estructura macroporosa que facilitará los balances de humedad entre muro y ambiente. Igual que en el ciclo de la cal aérea existe un ciclo de la cal hidráulica natural. En lugar de partir de una caliza pura con un tanto por ciento elevado de carbonato cálcico, en este caso tenemos carbonatos de calcio más arcillas, es decir, sílice, alúmina y hierro. Esta mezcla de caliza con arcilla, sometida a un proceso de cocción a una temperatura superior a los 1000 grados, antes en las cales aéreas estábamos hablando de llegar solo a 900 grados, aquí ya tenemos una temperatura superior a 1000. Con esta cocción se forman, como he dicho antes, los silicatos de calcio y de aluminio, todas esas fases que veis ahí, y decir que una de las formas de comprobar que en el proceso de formación de la cal hidráulica no se han alcanzado las temperaturas de obtención del cemento Portland es la presencia de la gelenita, que es el silicoaluminato bicálcico. En el momento en que detectamos que este material existe en la composición, ya podemos decir que la temperatura no ha llegado a los 1450, sino que nos hemos quedado en una temperatura de cocción alrededor de 1200 grados centígrados. A partir de estas fases y en contacto con el agua se produce la hidratación, como hemos dicho, se forman los compuestos insolubles tipo gel, los silicatos cálcicos hidratados, los aluminatos cálcicos hidratados, los sílico-aluminatos, ferrito-aluminatos cálcicos hidratados y el hidróxido de calcio, que es la portlandita, que es el que aporta el carácter aéreo a estas cales. Es decir, seguimos teniendo una propiedad aérea que le aporta el hidróxido de calcio. Esta mezcla, si la amasamos, la mezclamos con arena y la llevamos a obra, obtendremos un mortero fresco que, una vez producida la pérdida de agua, fraguará y endurecerá por sus propiedades hidráulicas y, por otra parte, carbonatará por las propiedades que le aporta el óxido de calcio libre que existía desde un momento, que luego pasa a ser hidróxido de calcio o portlandita. Posee las propiedades de las cales aéreas más la hidraulicidad que le da la arcilla en la composición, en la mezcla con la caliza. Esto ha sido un poco de química en los procesos de definición de los ciclos de cal aérea y de cal hidráulica natural. Voy a pasar a desarrollar los trabajos que ha realizado el servicio de laboratorio con las cales. Se comienza en el año 1998 con el estudio o la caracterización de los litotipos de la Catedral Santa María de Vitoria. Se realizan unos sondeos de reconocimiento y a partir de esos sondeos se realizan los ensayos físicos, químicos y mecánicos correspondientes para definir la naturaleza de esos litotipos.
Es ya en el año 2003 cuando se comienza con el desarrollo de los ligantes hidráulicos en base cal para la consolidación de las fábricas de la catedral. Es la Fundación Catedral Santa María la que nos hace la solicitud o nos propone desarrollar unas mezclas que pudieran utilizarse en la consolidación de diferentes fábricas de la catedral. Estas mezclas hidráulicas siempre se desarrollaron a través de la experiencia que teníamos con los morteros, lechadas y hormigones en base cemento, que es con lo que el laboratorio había trabajado hasta esa fecha. Los trabajos se encaminaron a buscar soluciones a las solicitudes o requerimientos de los servicios de restauración, de Patrimonio Histórico Arquitectónico de la Diputación Foral de Álava, de la Fundación Catedral Santa María y de las empresas de restauración, con el propósito de solucionar las deficiencias detectadas o bien en la consolidación de fábricas, en revocos o, como veremos más tarde, problemas en pinturas murales, con lo que nosotros llamamos macro y microinyecciones de pintura mural. El criterio básico de la restauración, como todos sabéis, incluso lo habéis estado comentando y sois profesionales del tema, es la durabilidad. La resistencia pasa a ser un segundo factor, cosa que con los ligantes en base cemento no es así. Por tanto, estas formulaciones que en su momento nos demandaban la catedral o los servicios citados iban encaminados a desarrollar nuevas mezclas, nuevos materiales, y esos morteros, esas lechadas tenían que cumplir unos requerimientos. Esos requerimientos, como podemos ver y como ellos nos transmitieron, y con la experiencia que el laboratorio tenía en ligantes en base cemento, pues el laboratorio diseñó diferentes mezclas a las que se les requiere que cuando menos sean más deformables que los morteros originales. Tienen que ser más porosos y permeables, evitando modificaciones en el comportamiento hídrico de la fábrica. Pero a su vez, y en el caso concreto de las consolidaciones de las fábricas de la catedral, también se les exigía una capacidad mecánica, y en ese caso era un requerimiento que tenía que cumplirse a la mayor brevedad posible. En el momento en que la catedral nos propone desarrollar estas mezclas, el laboratorio empieza a investigar los productos que existen en el mercado, bien en bases cales aéreas, cales hidráulicas o cales hidráulicas naturales. Algunos de ellos, como son las cales aéreas activadas con puzolanas y con escorias siderúrgicas, sin llegar a realizar ensayos con ellos, ya se descartan por la falta de homogeneidad que ofrecen en los suministros, o por la baja hidraulicidad en el caso de las cales dolomíticas. El siguiente material comercial con el que hacemos pruebas son las cales aéreas activadas hidráulicamente con cemento. Con estas sí que se empiezan a hacer ensayos físicos, ensayos mecánicos, y se definen unos valores de fluidez y se empiezan a fabricar probetas para ver resistencias alcanzadas. La sorpresa es que cuando empezamos a repetir los ensayos con estos materiales y nos llegaban lotes diferentes, no había forma de que los ensayos básicos para considerar el producto apto repitieran. En este caso es el ensayo de fluidez. No había forma de que tuviéramos un valor repetitivo con todos los materiales que nos suministraban. A su vez, ya fabricadas las probetas para ver resistencias, sí se veía que era un material que se comportaba hidráulicamente,
que a los 28 días alcanzaba cierta resistencia, pero transcurridos esos 28 días y en el paso de 90 a 180 se veía que las resistencias sufrían una caída al mismo tiempo que había una pérdida de material. Esto ocurría en las condiciones de curado que teníamos de cámara húmeda, es decir, a 20 grados más menos 2 y con una humedad relativa superior al 95%, es decir, en las condiciones en las que iba a estar en obra. Por lo cual, cuando vimos que ocurría esto, ya dedujimos que no era un material apto para ser inyectado en las condiciones que se requería en la catedral. De esta forma, bueno, pues las cales aéreas activadas hidráulicamente con cemento se descartan. El siguiente material con el que hicimos ensayos y ese ya más o menos ya son el definitivo y a partir de él son las cales hidráulicas naturales. Con estas cales hidráulicas se definieron 3 líneas. Se fabricaron lechadas de cal hidráulica natural, morteros de alta fluidez con cal hidráulica natural NHL5 y morteros de juntas con cal hidráulica natural NHL5. Morteros de alta fluidez indica que tienen una fluidez necesaria o suficiente como para poder ser vertidos por gravedad o inyectados con una presión bastante baja. Y los morteros de juntas es un nombre que nosotros se lo dimos así, refiriéndonos a morteros ya un poquito más secos, no con tanta humedad. Las lechadas con cal hidráulica natural se dividen en dos fases. Una es en la que utilizamos la cal hidráulica NHL5 y otra parte es las lechadas que nosotros llamábamos para uso en restauración. En este caso ya no utilizamos la cal hidráulica NHL5, que es la que tendría, como hemos visto antes, resistencias más elevadas, sino que pasamos a utilizar una cal que nos va a dar resistencias más bajitas, es decir, una cal hidráulica natural 3,5. A su vez también se hacen mezclas de esta cal bastardeándose con cales aéreas y carbonato cálcico. Una vez definidos estos campos de ensayo, o sea, estos campos de formulaciones, había que controlarlos los parámetros para que siempre se comportaran de la misma forma. En las lechadas de inyección con cal hidráulica natural 5, los parámetros de control que teníamos en cuenta es la medida de la fluidez mediante el ensayo de Cono-Mars. Luego veremos en qué consiste el ensayo. Otro parámetro de control que teníamos que tener en cuenta eran las resistencias mecánicas y el aditivo fluidificante necesario en la formulación. En los morteros de alta fluidez, con cal hidráulica, nuevamente NHL5, en relación 1,2 cal arena, donde utilizábamos la arena 0,2 caliza de las canteras cercanas al territorio. En estos morteros teníamos como parámetros de control la fluidez con el ensayo Cono-Mars, las resistencias mecánicas y en este caso, aparte del aditivo fluidificante, teníamos que incorporar un aditivo cohesionante. Este aditivo cohesionante era necesario porque para evitar la decantación de la arena en la mezcla. Los primeros ensayos se realizaban sin el cohesionante y bueno, no conseguíamos que la mezcla tuviese una homogeneidad, sino que la cal, debido a su densidad, decantaba en el fondo del recipiente donde estuviéramos haciendo la mezcla. O sea, importante en los morteros tener en cuenta el aditivo fluidificante y el cohesionante. En los morteros de juntas, que hemos dicho que eran los morteros más secos, también realizados con cal hidráulica natural NHL5 en una relación, en este caso eran más secos, una relación 1,3 agua cal arena, en la que utilizábamos de igual forma que antes la arena 0,2 caliza. Teníamos como parámetros de control el ensayo de la mesa de sacudidas. En este caso ya la fluidez no era viable, teníamos que pasar a la mesa de sacudidas, es un mortero más seco. Luego veremos el ensayo.
De igual forma, las resistencias eran otro parámetro de control, el aditivo fluidificante, y luego, como estos morteros se iban a colocar en la torre de la catedral expuesta a temperaturas bastante bajas en invierno, pues se le hizo un ensayo de choque térmico en el que le pedíamos una resistencia conservada superior al 90%. Por último, en las lechadas de inyección enfocadas a la restauración, realizadas las mezclas con cal NHL5 3,5 y con bastardeo de esta misma cal hidráulica con cal aérea y carbonato cálcico, en este caso de bastardeo con carbonato cálcico, al carbonato cálcico se le exige un PASA por el tamiz 0,063 milímetros del 99%. Es decir, que tenga un tamaño de poro bastante pequeño. Para los parámetros de control, de igual forma que en el caso anterior, era la fluidez mediante el ensayo con OMARS, se controlaban las resistencias mecánicas y el aditivo fluidificante. Las resistencias mecánicas empezamos a tener datos a la edad de 28 días, 90, 180 y 365 días. Con las cales, bueno, como me imagino, o sea, como sabéis, la resistencia máxima se alcanza a los 90 días, cosa que en el cemento se alcanza a los 28 y a partir de ahí sube muy ligeramente. No obstante, se realizaron probetas para mantenerlas hasta un año o incluso más para ver cómo evolucionaban las resistencias. Bueno, destacar que en todas estas mezclas desarrolladas era muy importante el uso de los aditivos fluidificantes para reducir la relación agua-cal y de los aditivos cohesionantes en el caso de los morteros. Previo a estas mezclas y la utilización de estos aditivos, el laboratorio, junto con el fabricante de estos productos, de estos aditivos, se realizaron ensayos de compatibilidad con los materiales. Por supuesto, tienen que tener una compatibilidad con lo que es la cal hidráulica natural en este caso. Y además, los aditivos deben tener una acreditada solvencia y tener un marcado CE, o sea que no se puede utilizar cualquier aditivo y nunca sin haber realizado ensayos en los que se corroboren la compatibilidad en este caso, con la cal hidráulica natural. En esta foto vemos los ensayos de control. La superior a la derecha es el ensayo de fluidez mediante CONOMARS, que consiste en medir el tiempo de caída de una cantidad de mezcla de cal, agua pero en este caso son lechadas, o sea, cal y agua. Ver es el tiempo de caída de una cantidad de material una vez llenado el embudo MARS. Ese valor nos servía de referencia para luego hacer el control de las mezclas que se fabricaban en obra. Mezclas que tuvieran una fluidez superior a 8 no iban a ser posibles ni ser vertidas ni inyectadas mediante presión. En el caso de los morteros ya no era el ensayo de fluidez del CONOMARS, sino era el ensayo de la mesa de sacudidas el que nos indicaba si la mezcla era la adecuada para su uso en revocos o en rejuntados o bueno, en otras aplicaciones. La foto de la izquierda inferior se ve una resistencia de las probetas fabricadas con esas mezclas en el ensayo de rotura a compresión. Y por último, en la foto inferior derecha es una probeta de mezcla de mortero en la que se ve la perfecta distribución de la cal a lo largo de toda la probeta, demostrando la efectividad del aditivo cohesionante. Una vez definidas estas mezclas, lechadas, morteros de alta fluidez, morteros de juntas, lechadas de restauración, había que ponerlas en obra y solventar los problemas detectados en cada caso. El primer lugar donde se llegaron a utilizar estas mezclas fue en la consolidación de fábricas de la Catedral Santa María.
¿Qué problemas se detectaron? Pues huecos en cimentaciones, en pilares, en muros y en bóvedas. ¿Cuáles iban a ser los productos, las mezclas, las formulaciones indicadas para solventar estos problemas detectados? Pues van a ser los ligantes con cal hidráulica natural, tanto morteros como lechadas. Los tipos de inyección los definen, si va a ser una inyección de mortero en huecos grandes o en grandes conqueras, o va a ser una inyección de lechada en huecos más pequeños, intersticios o fisuras. Es decir, el producto utilizado iba encaminado a rellenar huecos, y en función de esos huecos se utilizaría una lechada o un mortero. Aquí vemos en estas fotos cuáles eran los lugares donde se pusieron en obra las formulaciones. En el primer caso, en la foto superior izquierda, vemos una consolidación de la zapata de un pilar de la Catedral de Santa María de Vitoria. Aquí se inyectaron morteros de alta fluidez, es decir, eran morteros que en algunos casos fluían por gravedad, y en otros casos había que inyectarlos con una presión, pero que tampoco podía ser muy elevada, o sea, como mucho llegar a 2 kilos. En la foto de al lado vemos una consolidación en el muro, también de la Catedral de Santa María de Vitoria. En este caso, el producto utilizado es una lechada de cal hidráulica. Y por último, abajo vemos una inyección con jeringa de una lechada en un hueco, creo que era la clave de las dovelas del pórtico de la Catedral de Santa María. Creo que estos trabajos incluso hasta fueron realizados por Diana en aquellos al principio. El segundo lugar donde se utilizaron estas mezclas eran en los problemas que nos transmitían las empresas de restauración, los servicios de Diputación, en relación a las discontinuidades que podían tener en las obras en las que ellas estaban ejecutando, la conservación, la restauración, en discontinuidades que existían entre el soporte y la pintura mural. Estos eran lo que ellos nos decían que les ocurría, que querían rellenar estas discontinuidades. Con esa premisa se define o se decide qué producto, qué formulación es la que se va a utilizar. En este caso van a ser morteros y lechadas de cal hidráulica natural debidamente aditivadas. Y los requerimientos siempre han sido los que nos han transmitido las restauradoras. Importante, porque nosotros en principio no sabíamos los problemas detectados, y siempre nos teníamos que guiar por sus requerimientos, y en función de esos requerimientos intentar diseñar las formulaciones que pudieran dar solución a esos problemas. ¿Cuáles eran estos requisitos que en su día nos transmitieron? Bueno, pues los requisitos que se le pedía a esas formulaciones tenía que ser que tuvieran una fluidez adecuada, una capacidad para ser inyectados que dependía de la finura de molido de las cargas, si es que era un mortero. Tenía que tener una viscosidad adecuada. Las resistencias, en este caso, en restauración, no es el factor limitante, es menos importante, pero bueno, también se tenían en cuenta. Por supuesto, tenían que tener una capacidad de relleno de huecos, tenían que tener una buena adhesión y una buena compatibilidad con el soporte original. Tenían que tener un bajo contenido de agua para que, al ser inyectados, no diera lugar a un desprendimiento del soporte o del material. El tiempo de fraguado tenía que ser razonable. Las formulaciones no tenían que aportar sales al soporte. Tenían que tener la capacidad de fraguar en ausencia de aire, porque iban a estar en el interior de un paramento, y a su vez tenían que tener capacidad de fraguar en presencia de humedad. Y por supuesto tener un tiempo abierto de utilización
para que no les fraguara y endureciera antes de que terminaran la jornada de trabajo de ellas. Bueno, en base a estos requerimientos se desarrollaron las formulaciones antes vistas de lechadas y bueno, esta formulación se les transmitió a obra, pero cuando empezaron a utilizar estos productos, estas lechadas, y en estas condiciones de relleno de fisuras o de relleno relleno de desmoronamientos del soporte, pues ellas vieron que era un producto que no llegaba a distribuirse por toda la superficie que se requería. Volvimos a dar otra vuelta de tuerca a la formulación. Vimos que, por supuesto, las cargas había que eliminarlas, que el tamaño de cargas, en este caso, tenía que ser o no existir cargas o un tamaño de cargas con un diámetro mínimo. Y bueno, se volvió a diseñar otra formulación. En este caso, llegamos a diseñar una solución acuosa en base nanosílice con un retardante. Similar, o queríamos imitar a un producto que ellas utilizaban que sí funcionaba. Se desarrolló esta solución acuosa en base a agua con nanosílice, que al final las nanosílices tienen un tamaño de partícula de 10 a la menos 9 metros y con un aditivo. Y bueno, pues esta solución se volvió a llevar a obra y a día de hoy es la que se está utilizando en todas las actuaciones de pintura mural en las que están actuando el Servicio de Restauración y de Patrimonio Histórico Arquitectónico. Solo un detalle, hemos cambiado la cal, ahora utilizamos la 2, porque fue en los principios en los que trabajábamos más con la 5 y la 3,5, siempre íbamos a dar más bajas, y ya trabajamos con la 2, que es todavía de mucha menor resistencia. Vale, en este caso la resistencia con la cal NHL2 es inferior, no les interesa tanto la resistencia, pero sí les interesa tener un material que pueda rellenar los espacios que se necesita. La cal, nosotros les facilitamos la solución desde el laboratorio, la solución acuosa, y ellas en obra adicionan la cal, en este caso la NHL2, cal hidráulica natural, a demanda de sus necesidades, más o menos cantidad. Siempre partíamos de una dosificación estándar, pero ellas la modifican en función de sus requerimientos. Y bueno, pues estas soluciones, aquí vemos el método de inyección, que es lo que nos sorprendió al laboratorio cuando llegamos a obra y les vimos inyectar. Esa lechada tendría que pasar por una aguja hipodérmica, lo que habíamos diseñado en un principio era imposible de que ocurriera, y al final, dándole vueltas, pues llegamos a la solución que estamos utilizando o están utilizando en todas las restauraciones de pintura mural en todas las iglesias de la provincia, como podéis ver ahí, y que son las que hemos citado: Alaiza, Gaceo y Arbulo. Y por último decir que el laboratorio, pues aparte de definir estas formulaciones, pues sigue colaborando con el Servicio de Restauración y del Patrimonio Histórico Arquitectónico de la Diputación Foral de Álava, monitorizando o haciendo control de temperatura y humedad soporte en esas pinturas murales y de temperatura y humedad relativa, factores muy importantes en la conservación de las pinturas murales. Y bueno, nada más, muchas gracias. Ha sido un poco diferente a lo que hemos estado escuchando, pero bueno, ha sido nuestra experiencia y es lo que podemos transmitir desde el servicio de laboratorio.